buenos días. Dios les guarde. La gracia y la paz de nuestro amado Señor repose sobre cada uno de ustedes en este día, en esta mañana de victoria, en esta mañana preciosa, donde su luz, su gracia y su poder se perfecciona en cada uno de nosotros. Gracias, oh Rey, por este nuevo tiempo, este nuevo cafecito con Dios. Gracias por permitirnos disfrutar este día. Bueno, estamos en modo Navidad, ya se siente en el ambiente el olor a clavito de olor, el olor a canela, que nos transporta y nos lleva a ese día de Navidad, a todo lo que es Navidad, a todo lo que representa Navidad. Gracias, Señor, porque podemos hoy disfrutar este día, porque sabemos cómo están los tiempos de peligroso y especialmente en nuestro país. Muchas personas hoy no han podido disfrutar, no van a poder disfrutar este día porque ya no están en este mundo por una u otra razón, por los peligros, por las situaciones que vive el país. Se han ido o les han quitado la vida y qué triste, pero nosotros le damos la gloria y las gracias a Dios porque hoy podemos disfrutar, hoy podemos decir, Ebenecer, hasta aquí nos ha traído Jehová. Muy buenos días, Margui, Dios te guarde en esta mañana preciosa. Bueno, entonces hoy vamos a compartir nuestro cafecito precisamente hablando de este tema tan importante que es la Navidad, que representa el nacimiento de nuestro amado Salvador. Hace más de 2000 años, Palestina era como lo es hoy, una tierra anárquica, en la que su medio millón de habitantes estaban divididos y, y encarnizadamente, sí, con mucha ira, estaban divididos por barreras de religión, de cultura y del idioma. Había una mezcla poco común, poco frecuente de judíos, griegos y sirios que habitaban las poblaciones costeras y los fértiles valles de esa antigua tierra. Y había muchas tensiones entre ellos. Y estas tensiones estallaban en sangrientos enfrentamientos. Y Roma, que estaba allí, que había conquistado esa tierra, hacía poco, muy poco, por evitar este volátil escenario. Porque ellos pensaban, mientras ellos se desahogan, se descargan unos contra otros, no se meterán con nosotros. Nosotros estaremos tranquilos. Mientras no se metan contra los conquistadores, nosotros estaremos tranquilos. Así que Roma no hacía nada por evitar que hubiese esos enfrentamientos. O sea, aplicaban ese dicho que dice, divide y reinarás. Y entre estos grupos diferentes, solamente los judíos tenían esperanza en el futuro, ya que estaban aferrados a esa promesa que un día vendría un Mesías enviado por Dios, como la esperanza que tenemos nosotros ahora de que Jesús regresará, de que Él vendrá nuevamente y lo estamos anhelando. Así estaban los judíos anhelando la primera venida del Mesías. Las escrituras les habían dicho que este Salvador haría un juicio fulminante contra los opositores de Israel y restablecería triunfalmente el poderoso trono del gran rey David. Durante ese día, la opresión y el desplazamiento reinaban. Entonces, el César, que en ese tiempo era Augusto, emperador de Roma, decreta que todo el imperio debía someterse a un censo, como era costumbre en Roma, como Roma lo había hecho durante años. Y el Evangelio de Lucas nos describe ese acontecimiento. En Lucas 2, capítulo 2, de los versículos 1 y 2, allí Lucas nos habla de este acontecimiento y que en aquellos días, es decir, en aquellos días de oposición, días de donde había una aristocracia corrupta, había una tiranía política bajo un dictador demente que era Herodes, había un terrorismo cada vez mayor de los fanáticos celotes.
que querían libertar a Israel. Las familias vivían en zozobra. Cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. Entonces él decretó este censo y las familias, en medio de toda esa tensión, en medio de todos esos peligros, les tocó viajar hacia los pueblos de sus antepasados porque era allí donde les iban a censar. Tenían que contar digamos, su vida, dar cuenta de su vida a un censor. La orden de Augusto César exigía que todo judío cuyo rey era el Señor se parara delante de un funcionario romano para dar cuenta de su idoneidad moral. Por lo tanto, la pareja de esposos de Nazaret, María y José, les tocó hacer ese viaje hacia Belén, la ciudad de David, el lugar de los ancestros de José. Lucas 2 nos continúa narrando, en el versículo 3 y 5 registra este hecho. Y Augusto César pensó que esto le daría más poder, él podría ejercer más poder, tendría mayor control sobre el mundo que estaba él reinando, pero al final lo único que él hizo fue hacerle un mandado a Dios. José y María vivían en Nazaret, pero la profecía decía que el Mesías nacería en Belén. ¿Y quién creen ustedes que hizo que colocó esa idea en el corazón de César de hacer ese censo? Fue lo contrario cuando David quiso censar al pueblo. Quien puso ese deseo en David fue Satanás. Pero aquí, quien puso ese deseo en el corazón de Augusto César para censar, hacer ese censo, fue Dios. No olvidemos que Dios es omnisciente y también soberano. Y a él no lo tomó por sorpresa que mucha gente proveniente de todo el imperio saturara a Belén antes que llegaran María y José. Así que es todo esto con tal de que sirviera a su propósito, al propósito divino, donde debía nacer el Salvador, en qué sitio. El omnipotente creador del universo vino a la tierra en la debilidad de un ser humano. Y sin embargo, cuando Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, no dejó de ser Dios, ni tampoco perdió sus atributos divinos. Él simplemente se despojó voluntariamente durante un tiempo. Y esto es lo que los teólogos llaman génesis. Es una palabra que significa vaciar. Él se vació de toda su gloria, de todo su poder, para ser un hombre común y corriente, para nacer como un hombre común y corriente. Eso pasó con Jesús, se despojó de todo para poder venir a esta tierra. El profeta Daniel, del que hemos venido hablando en estos cafecitos, escribió entre sus predicciones que el imperio persa se apoderaría finalmente de Babilonia y que un nuevo rey le daría permiso al pueblo de Judá para reconstruir los muros de Jerusalén. Escribió que 69 semanas de años o 69 periodos de 7 años a partir de ese acontecimiento aparecería el Mesías. Eso está en Daniel 9, 24 y 25. Recordemos que Daniel fue puesto como jefe de los sabios, de los que llamaban magos, que bueno, en este tiempo serían lo que llamamos científicos, astrólogos, de todo ese que componían todo ese élite de las personas que tenían conocimientos especiales y que estudiaban los tiempos futuros. Y Daniel, por todos sus logros, fue puesto sobre estos hombres. Y ellos estudiaban los cielos. Y por eso aparecieron estos sabios y estos magos del que habla la Biblia, que de pronto nadie sabe de dónde aparecieron y cómo aparecieron. Pero ellos venían, porque hacía 600 años Daniel había predicho esto, que nacería en Belén el Salvador y que serían guiados por una estrella. Una estrella iba a salir en el horizonte y casi siempre que nacía un rey había una estrella en el cielo, en esa época de la antigüedad. Entonces,
ellos salieron cuando vieron la estrella. Estos estudios pasaron de generación en generación y estos magos, estos sabios, hacían parte de ese grupo. Seguramente debían ser descendientes de esos sabios que estuvieron con Daniel. Y ellos, al ver la estrella, supieron que había nacido un rey. Y entonces emprendieron camino para ir a darle su adoración a ese rey. Y lógicamente ellos, guiados por la estrella, llegaron a Jerusalén y se dirigieron al palacio, porque por su lógica, un rey tenía que nacer en un palacio. Se encontraron con Herodes, conocemos la historia, donde ellos le dicen a Herodes todo esto, y Herodes se encela, le da miedo, empieza a temer que su reino se va a acabar, y reconocemos que él le dijo a los sabios que fueran, siguieran, buscaran y cuando encontraran le regresaran a decirles. Bueno, ellos siguieron y la estrella precisamente se posó en un lugar humilde. El gran rey no había llegado en un palacio. Jesús, el legítimo heredero al trono de Israel, entró calladamente al mundo en un establo, en las afueras de la pequeña Belén, sin ser notado por los ricos, por los ilustrados, por la élite del mundo. Pero a pesar de todo, su llegada no fue ignorada. Lucas nos sigue contando en el capítulo 2 todo esto y en los versículos del 8 al 12 nos habla sobre esto. Las, los pastores, los parias de la sociedad de aquel tiempo, era una casta que era necesaria porque ellos cuidaban los corderos para el sacrificio, pero eran excluidos, a pesar de que sin ellos no podría haber sacrificio en el templo, porque ellos cuidaban los corderos que nacían sin manchas, sin defecto, los corderos que iban a ser destinados al sacrificio, que tenían que ser perfectos. Estos corderos eran escogidos y llevados a ese lugar allí donde nació Jesús. Miremos, analicemos esto. En ese lugar donde nacían los corderos sin mancha, sin defecto, que iban a ser llevados al sacrificio, nació Jesús. ¿Qué quería decir eso? El cordero que iba a ser inmolado, que iba a quitar el pecado del mundo, tenía que nacer en ese lugar. Eso nos da una enseñanza. El cordero que quitó el pecado del mundo. Tuvo, ¿qué mejor público que este? Los pastores destinados a cuidar esos corderos. Ante ellos nació Jesús. Fueron los primeros que dieron la gloria y la honra al Salvador. Y Dios no se hizo humano simplemente para que lo bueno de nosotros neutralizara lo malo que hay en nosotros. No. El nacimiento de Jesús fue una invasión, una piadosa ocupación por medio de la cual tenemos que ser transformados. Tiene que transformar lo que hay en este mundo. Por eso tenemos que recordarnos siempre a nosotros mismos que aunque Jesús fue un ser humano de carne y hueso, no fue un hombre común y corriente. Sus enseñanzas son extraordinarias. Él nos parecerá a veces estas enseñanzas incomprensibles, pero en vez de desechar sus palabras como absurdas, más bien abrámonos a la posibilidad de lo que él dijo, que lo que él hizo, lo que él enseñó fue con el propósito de que el mundo fuera diferente. En realidad podemos descubrir que la verdad que él trajo tiene como objeto hacer de nosotros personas diferentes. Esto cambió el mundo. Esto que vamos a celebrar en unos días, que hay una discusión, vuelvo y repito siempre, hay una discusión que si nació en diciembre, que no nació en diciembre, que si nació el 25, que no, sabemos que no. Pero lo que nos importa es el hecho, ese hecho grandioso que cambió el mundo.
Si bien sabemos que la historia está dividida en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Eso es algo que ni los ateos más recalcitrantes pueden cambiar. Dios vino a transformar el mundo. Por eso podemos decir, como cantaron los pastores, Hosana en las alturas, paz a los hombres de buena voluntad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Podemos cantarlo así como lo cantaron los pastores. Ellos pudieron tener el entendimiento de lo que significaba el nacimiento de ese niño ahí en ese lugar. A ellos les fue revelado. Qué gran privilegio. A estos hombres que eran tan importantes, tan necesarios para que el sacrificio siguiera, para que los sacrificios en el templo siguieran. Y ellos entendieron que había llegado quien, el Cordero que quita todos los pecados, que iba a quitar el pecado del mundo. Ellos lo pudieron entender y les fue revelado en ese momento allí. Y que esto, bueno, espero que a nosotros ya nos haya sido revelado, pero que siga siendo revelado al mundo, que hay un Salvador. Gracias, Señor, por este día, por este precioso tiempo que tú nos regalas cada martes, cada viernes, para compartir las riquezas de tu preciosa palabra. Gracias por las personas que han escuchado este cafecito y los que los van a escuchar después en diferido. María Paula, buenos días, no te había saludado. El Señor guarde sus vidas en este día. Y bueno, la invitación es para seguir disfrutando este delicioso café y para la invitación para un próximo cafecito con Dios. El próximo martes estaremos nuevamente en este espacio. Dios les bendiga, Dios les guarde en este precioso día. Chao, chao, bendiciones.